uno de los ejes fundamentales de este gobierno sin duda es la educación. Y en Michoacán ha habido un antes y un después de este gobierno en materia educativa. Por eso, en el contexto del Día del Maestro, estamos con Gabriela Molina, secretaria de Educación de Michoacán. ¿Cómo estás, Gaby? Bienvenida. Un gusto estar aquí, además en clavijero entre arte, cultura, expresiones artísticas. Un gusto, Sayin. Bueno, Gaby, hablemos de educación. En este contexto, ¿cuáles son desde tu perspectiva los tres pilares fundamentales de esta transformación educativa que se ha impulsado desde este gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya? Bueno, desde el inicio del gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya se plantearon tres ejes muy claros: rectoría de la educación, justicia laboral y el impulso de la nueva escuela mexicana. Es decir, la parte de atención a los docentes, el ordenamiento que tiene que ver con sus derechos y todo lo que permite el acto pedagógico del proceso de enseñanza-aprendizaje en este marco denominado Nueva Escuela Mexicana. Así es. Sin duda, una de las cosas que más se reconocen y se ven hacia afuera en el tema educativo es el orden. Pero además eso implica muchas cosas y sin embargo recae en algo que es eliminar la corrupción. ¿Cómo vamos en este tema? ¿Qué es lo que tú resaltarías en este apartado? No, tenemos que hablar de un antes y un después. Había lo que se conoce como un debilitamiento institucional o una fragilidad, es decir, el Estado había perdido sus capacidades para ser quien lideraba una institución, eran otras fuerzas. Hoy lo que se tiene es que hay orden porque es la Secretaría como institución y el gobierno del Estado el que da en tiempo y forma su nómina a los maestros, el que realiza los trámites a través del gobierno digital, pero también el que impulsa todo un proceso de formación docente, de pedagogía. Rectoría de la educación significa que el Estado, el gobierno, recupera sus capacidades para articular la política pública en su planeación, ejecución y evaluación en materia educativa, que tiene un gran objetivo, que es lograr que las niñas y los niños y las juventudes tengan procesos de aprendizaje, porque todo esto que hacemos, que ha hecho el gobernador, tiene un gran objetivo. Una sociedad que no recibe capacidades de educación, pues difícilmente podrá tener armonía, bienestar, desarrollo, plenitud. Y hoy tener rectoría de la educación es poner orden, que sea el Estado y la Secretaría como institución quien lleve la relación con los maestros, con la comunidad educativa y no otras fuerzas o actores como sucedió a lo largo de los últimos años antes de este gobierno. Retomando un poco lo que comentabas de que hay un antes y un después y hay que también recordar cómo estaba Michoacán hace unos años en términos educativos, pues recordamos unas grandes marchas y muchas movilizaciones, paros educativos cada año, no teníamos o no podíamos tener ciclos escolares completos. En ese contexto, ¿cuál ha sido el mayor reto? El mayor reto es recordar que el proceso de enseñanza-aprendizaje es un acto de amor. Hay una canción que dice amo tanto, tanto la vida y habíamos olvidado que para ser docente se requiere una vocación y un querer a las infancias. Esta relación y este recordatorio estaba roto. ¿Por qué? Porque hubo muchas inercias y hubo fuerzas y dispositivos que interrumpieron la comunicación entre la autoridad y el docente. Entonces, en ese intermediarismo se rompió la capacidad y la posibilidad de que el docente tuviera un mejor estado en todos los sentidos emocionales, de infraestructura, de justicia laboral, para emprender el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cierro. Si no recordamos que el servicio público es ante todo un acto de disposición de darte al otro ser humano, olvidamos entre papeleos, burocracia, leyes, que un servidor público y sobre todo un maestro tiene por objetivo enseñar y transmitir conocimientos. Cuando logramos y recordamos que la mayoría de los maestros, o lo sabemos constantemente, son seres humanos que son servidores públicos, podemos avanzar. Concluyo en esta idea. ¿Qué fue lo más difícil? Poderles recordar a ellos y nosotros recordarnos y a toda la comunidad educativa que lo que estaba de por medio eran las infancias y que si bien la demanda de justicia laboral es legítima, porque nosotros venimos de los movimientos, venimos de andar en las calles luchando por derechos, pero cuando todo esto se trastocó y se olvidó que lo más importante era enseñar, pues era muy difícil lograr otra vez esta comunicación y generar estos lazos con el docente que creyeran que
la tarjeta era mejor que un cheque, que creyeran que cada peso que llegaba a educación iba a traducirse en una butaca, porque la confianza estaba rota. Entonces, este recordatorio de que enseñar es un acto de amor, de que el servidor público lo que quiere es transformar para bien una comunidad, llevó tiempo y requirió mucho liderazgo, que es el que tiene Alfredo Ramírez Bedoya, mucha honestidad para decir, aquí estamos, venimos a resolver y venimos a ver los problemas y dejemos atrás otra etapa de la educación y hoy dediquemos nuestro tiempo y nuestro recurso a lo más importante, que es que los maestros tengan certeza para que ellos a su vez puedan enseñar y el proceso de aprendizaje se dé en condiciones idóneas. ¿Podríamos decir entonces que este proceso de recuperar la Rectoría de la Educación, de poner orden, inició con recuperar o recobrar la confianza de los docentes en el gobierno? Volver a tejer esa buena relación entre maestra, maestro que está en las aulas y el gobierno. Es decir, por eso pasó este proceso que lleva ya un poco más de 3 años. Sí, en esta recuperación de la confianza y también de la autoridad de la institución, una autoridad que no venía a repartir plazas, que no venía a hacer mesas ahí en lo oscuro, en la noche, sino que venía a poner orden y a decir, aquí estamos mirándonos a los ojos con los representantes de algunas expresiones y decir, queremos ir resolviendo los problemas. Y el principal problema es que había un rezago en materia de poder tener los documentos completos, la certidumbre laboral. Hemos entregado en estos 2 últimos años 16,000 documentos que dan certeza y tranquilidad. Y también encontramos un camino, yo te platico, Sayin, cuando inicié este reto, pues yo junté a antropólogos, sociólogos, pedagogos y gente que conocía muy bien el sistema educativo y la historia. Sin una perspectiva histórica de la acción política o pública, tienes muy limitada tu acción. Entonces, lo que encontramos es que se había deshecho este tejido de comunicación, pero también de para qué es la educación, para qué es todo este recurso. De cada 10 pesos que tiene el gobierno de Michoacán, 4 van a educación, casi la mitad. Pero el objetivo se perdió, se extravió y esta recuperación tiene que ver con la confianza que tiene ahora el gobierno, un proyecto de transformación social y que hoy lo que podemos decir es que en este proceso participa toda la comunidad educativa, porque también los papás se sumaron a esta credibilidad que tenemos, son ellos quienes dispersan y reciben los recursos de las becas, pero también de infraestructura, que ya platicaremos, pero ¿qué es? Que la comunidad educativa, el corpus educativo volvió a unirse, es como cuando alguien sabe hilar bien estas blusas bordadas que tienen una armonía, que tienen una simetría, creo que eso es lo que pudimos tejer y es que toda la comunidad educativa, papás, mamás, directivos, maestros, maestras, trabajadores administrativos, podamos hacer este corpus en beneficio de millones, porque sí son millones, 1.265.000 alumnos que implican tanto la educación preescolar o inicial, desde inicial hasta universidad. El sistema educativo nacional y un secretario de Educación por eso tiene tanta responsabilidad, es porque es quien dirige la política pública desde inicial hasta educación superior y hoy todo el sistema también está muy bien articulado con media superior, con superior y sí resaltar que lo que hemos podido lograr con el gobierno federal gracias a la buena relación y a la visión que tiene el gobernador, pues una estrecha coordinación donde todo esto se entrelaza para lograr lo que hemos soñado, buenos indicadores educativos en Michoacán y dejar un rezago. Gaby, como titular de la política educativa en Michoacán, si hablamos de justicia laboral, si hablamos de respeto, si hablamos de pagos completos y a tiempo, luego los comentarios o la narrativa en redes es lo mínimo que nosotros podemos exigir de parte del gobierno, es su trabajo, tal. Pero para llegar a ese punto hubo que hacer muchas cosas, ¿no? Hubo que tomar decisiones difíciles, una de ellas es tarjetizar, es decir, que los maestros dejaran atrás el cheque y diera autonomía. Hay un libro que a mí me gusta mucho que es La Ilustración, y ahí Kant dice que todo ciudadano debe ser tratado como mayor de edad. Entonces lo que hicimos es tratar a los maestros y maestras y a todos los trabajadores como adultos que son, como responsables que son. Ellos hoy tienen su tarjeta y eso fue una decisión difícil porque hay toda una cadena de intermediarismo o de corrupción que se vio afectada. Otra decisión difícil siempre ha sido,
tú sabes, la cobija no alcanza en el gobierno, los estados de bienestar demandan muchos recursos públicos y es tomar decisiones de dónde estaba lo prioritario. Y decidimos que fuera en secundaria, porque después del COVID ahí perdíamos a una gran cantidad de estudiantes. Hoy tenemos una importante recuperación de la matrícula y también podemos decir que de cada 100 niños o jóvenes, adolescentes que entran a secundaria, únicamente se retiran 4. Hace 2 años eran 10 los que abandonaban la escuela. Hoy lo que podemos decir es que queremos que las juventudes y las niñeces estén en las escuelas porque eso es lo que va a posibilitar que ellos tengan herramientas para enfrentarse a la vida, emocionales, sociales, intelectuales. Una persona que abandona sus estudios a edad temprana o que no aprende a leer, escribir, matemáticas en la etapa necesaria para hacer la sinapsis, va a ser interrumpido su proceso de aprendizaje. ¿Qué queremos y a dónde vamos? A lo más importante, tener una sociedad que esté educada para que eso se traduzca en paz, en armonía, en felicidad, en bienestar, pero lo más importante es decir, sí se tomaron muchas decisiones con esta visión del gobernador y yo resaltar, y en un gran equipo, en la política de comunicación, por ejemplo, para decir hoy queremos vida saludable, prevenir las adicciones, los vapeadores, pero también en finanzas, también en medio ambiente, o sea, hay todo un gabinete que se articuló en torno a educación y al que siempre dijimos, esto es un trabajo en equipo, es como un equipo de fútbol, parece un lugar común la metáfora, pero hay muchos actores en torno a un equipo, no solo los jugadores, sino todo lo que sucede, la afición, los directivos, los jugadores, el portero. Entonces creo que cada uno encontró su espacio en este gabinete y esta altísima prioridad que ha tenido en la agenda pública la educación y un gobierno con una clara perspectiva social de derechos, porque al final lo que se trata es hacer realidad el derecho a la educación y bueno, se tomaron decisiones difíciles, pero ahora sabemos que son acertadas, que hay retos, pero que estamos así paso a pasito. Gaby, háblanos de infraestructura. En materia de infraestructura, ¿qué puedes decir que se está haciendo en educación? Se ha hecho lo más importante, que es posibilitar que las escuelas o los espacios que tenían mayor rezago se puedan ir adecuando. Yo he podido estar municipio por municipio, escuela por escuela, casi he recorrido, yo les digo, 3 o 2 veces en mi estado y era difícil que un maestro llegue a dar clases a un lugar donde las condiciones no son las mejores. ¿Dónde empezamos? Albergues, internados. Tenemos 4,000 niños que dependen totalmente de las capacidades institucionales porque ahí comen, ahí duermen, ahí estudian. Y hemos ido arreglando las escuelas, sobre todo aquellas donde tenemos nosotros una enorme brecha de desigualdad por zonas geográficas o por ingreso. Entonces aquí la Coahuayana, que además hubo un tema de terremoto, pues se arreglaron. Internados, albergues, instituciones de educación superior, campus abandonados de la Universidad Michoacana, media superior. Decir 2,000 millones parece poco, pero es una cantidad y es un esfuerzo inédito y además cada peso va a donde tiene que estar. Papás, mamás, maestro, maestra, ténganos paciencia. Sabemos que falta mucho. La palabra neoliberalismo parece hueca, pero significó no atender ni cuidar las escuelas. ¿Y qué queremos? Escuelas bonitas para que todos toda la comunidad educativa esté contenta. Y yo me encuentro además con los papás, mamás y maestros que hacen sus cooperachas, que cuidan las escuelas. Y hoy con el gobierno federal, 2 datos a resaltar. Además de los 2,000 millones estatales, 5,000 millones se han invertido a lo largo de estos 3 años. Con la escuela es nuestra, ahora llega a media superior y todo lo que ha hecho realidad el gobernador, que es los campus universitarios. El de Zamora puso la primera piedra en Huetamo y bueno, vamos por todo lo que significa nuestra alma mater, que es también dejarla al 100. Muy bien, Gaby. Y hablando de todos los avances que ahorita platicábamos en materia de orden, de recuperar la Rectoría de Educación, de hablar de educación, hay eminentemente un riesgo de que retrocedamos de nuevo, de que otra vez los sindicatos vuelvan a tomar el control si no hay un gobierno decidido a tener la rectoría o a poner orden en materia educativa. ¿Cuáles son los retos que tú ves en materia de la política de educación en esta transformación que ha habido y cuáles son los riesgos que también tenemos como sociedad?
Bueno, el primero, sin duda, es consolidar una política pública de largo plazo que mantenga esta rectoría de la educación. Las acciones en política pública pueden ser pendulares, pueden tener un logro y luego regresar al otro extremo. Tenemos que encontrar ese punto de equilibrio donde se consolide a través de marcos normativos, lineamientos, pero sobre todo de una apropiación de la sociedad, donde los papás y las mamás también exijan que no haya disputas. Segundo es tener una sana relación con las expresiones de los movimientos sociales o de los sindicatos, porque su razón de ser es válida, es legítima, se corrompió, pero yo estoy segura, porque yo tengo mucha comunicación con las diversas expresiones que podemos encontrar y como se ha posibilitado un punto de encuentro entre sus demandas y nuestra capacidad de resolución, siempre y cuando no haya corrupción. Ese es el requisito. Otra cuestión muy importante es trabajar en los indicadores educativos, pero no solo aquellos que tienen que ver con los procesos de aprendizaje, sino en los estados emocionales, la salud, estas nuevas agendas que son más visibles después del COVID. El estado emocional del maestro, de las infancias, y como cuarto punto, que ayer además lo veíamos en la reunión nacional, es cómo logramos hacer una planeación educativa en tiempos de tecnología. Un dato, por ejemplo, que presentaban ayer. ¿Cuántas personas están estudiando en línea y cuántas en presencial? Es una realidad que llegó para quedarse, tener las capacidades técnicas para que tanto el camino de la formación digital como el presencial puedan convivir, de manera que podamos tener escuelas bonitas, justicia laboral, fortalecimiento institucional, pero que a la vez estemos viendo y mirando el siglo XXI. El siglo XXI cambió, el COVID nos cambió y hoy la inteligencia artificial, las capacidades de los jóvenes son distintas a las de hace 10 años. El mundo laboral también está cambiando y tener la capacidad de que este gobierno deje una agenda a 10 años, o sea que hay presente y hay futuro y hay visión de Estado a dónde puede ir la educación, y la educación como un corpus, una parte de todo lo que es la política institucional que se ligue al desarrollo económico, a la salud, al deporte, y no como un tema aislado. La educación es el articulador de la política pública social de una comunidad, y en este caso de Michoacán. Entonces, consolidar lo que tenemos y dejar una visión y una planeación con una perspectiva que el siguiente gobierno pueda consolidar, pero sobre todo estar en un contexto muy distinto al de esta década. Muy bien. Gaby, finalmente, ¿qué le dirías a las y los maestros que además, si nosotros recordamos nuestras infancias, son personas o profesionales con mucha vocación y con mucho cariño a lo que hacen? ¿Qué les dirías en este contexto de la celebración de su día y del reconocimiento que el gobierno de Michoacán está haciendo de su trabajo? Pues me atrevo con toda la confianza de hablar a nombre del gobernador y decir gracias, gracias, gracias. Yo quise hablar del amor porque es el acto, es la potencia que nos lleva a ser mejores seres humanos. Maestros son 72,000 trabajadores de la educación, son ustedes quienes hacen posible que las juventudes y las infancias sean plenas y han sido pacientes. Yo entiendo por qué fueron combativos, porque no se les trató con dignidad. Para nosotros, cada ser humano y cada maestro y maestra y cada trabajador de la educación, desde un intendente, realizan un trabajo digno. Lucharon contra corriente y han tenido paciencia y han sostenido el sistema educativo. Hay tantas historias bellísimas, hay panaderías, hay esfuerzos de dar alimento a los niños, abrazan, cuidan y simplemente gracias. Muchas gracias, Gaby. Bueno, este fue el Hablemos, donde platicamos de los retos y los avances en materia educativa. Gracias por acompañarnos, nos vemos a la próxima. Michoacán es mejor.